Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola, muy bienvenidos todos. ¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos en la parte número 6 de Estación Hawksville de Robert Silverberg. En una parte bastante intensa, estamos recordando la desaparición de Janet, los primeros arrestos a los revolucionarios. Así que no esperemos más y continuemos la historia. Pasaron un par de días antes de que Barrett tuviera la oportunidad de discutir a solas de política con Lu Han. La expedición al mar interior ya había salido para entonces, y en cierto modo eso era una lástima, pues Barrett podría haber usado los servicios de Charlie Norton para perforar la armadura de Han. Norton era el teórico más dotado de la estación, un hombre que podía tejer una trama dialéctica con los materiales menos prometedores. Si alguien podía averiguar la profundidad del compromiso revolucionario de Han, ese alguien era Norton. Pero Norton se había ido a dirigir la expedición, y el propio Barrett tuvo que encargarse del interrogatorio. Su marxismo estaba un poco oxidado, y no podía moverse con la habilidad de Charlie Norton entre las escuelas leninista, stalinista, trotskista, rushevista, maoísta, berenkosovista y gumbista. Pero sabía lo que tenía que preguntar. Había pasado su buen tiempo en el frente de batalla ideológica, aunque eso quedara ya en un pasado bastante lejano. Eligió una noche lluviosa en la que Han parecía estar bastante sociable. Habían tenido una hora de espectáculo en la estación, una ingeniosa película generada por ordenador que Sid Hatchet había programado unos días antes. Los de arriba habían tenido la amabilidad de enviar un modesto ordenador, y Hatchet lo había utilizado para hacer animaciones especificando anchos de línea, sombras de gris y progresiones de unidades maestras. Era un trabajo sencillo pero notablemente ingenioso, y les alegraba la noche aburridas. Podían realizar dibujos animados, imágenes satíricas, entretenimientos eróticos, cualquier cosa. Después, convencido de que Han había bajado un poco la guardia, Barrett se sentó al lado. Buen espectáculo esta noche, ¿verdad? Muy entretenido. Es obra de Sid Hatchet. Tipo raro ese Hatchet. ¿Llegaste a conocerlo antes de que partiera con la expedición al mar interior? El alto de nariz afilada, sin mentón. Ese, dijo Barrett, un chico listo. Fue el principal técnico informático del Frente Continental de Liberación hasta que lo detuvieron en el 2019. Él fue quien programó la falsa emisión en la que el canciller Dantel denunciaba su propio régimen. Dios mío, cómo me gustaría haber estado allí para oírla. ¿La recuerdas? No estoy seguro. Han frunció el ceño. ¿Cuántos años hace que ocurrió eso? La emisión fue en 2018. ¿Es eso anterior a tu época? Hace solo 11 años. Entonces yo tenía 19. Supongo que no estaba muy politizado. Podríamos decir que era un chico ingenuo, nada precoz. Nos pasó a muchos. Sin embargo, a los 19 años ya se es bastante mayor. Supongo que estarías muy ocupado estudiando economía. Han sonrió. Es cierto, estaba muy metido en esa ciencia deprimente. ¿Y nunca oíste la emisión? ¿Tampoco oíste hablar de ella? Debo de haberme olvidado. El engaño más grande del siglo, dijo Barrett, y tú lo olvidas. El logro máximo del Frente Continental de Liberación. Conoces, por supuesto, al Frente Continental de Liberación. Sí, claro. Han parecía incómodo. ¿A qué grupo dijiste que pertenecías? A Cruzada Popular por la Libertad. No lo conozco. Es uno de los grupos nuevos. De menos de 5 años. Empezó a funcionar en California en el verano del 2025. ¿Qué programa tiene? Bueno, la línea revolucionaria habitual, dijo Han. Elecciones libres, gobierno representativo, apertura de los archivos policiales, fin de la detención preventiva, restablecimiento del habeas corpus y de otras libertades civiles. ¿Y la orientación económica? ¿Puramente marxista o una de las ramas? Supongo que ninguna de las dos cosas. Creíamos en una especie de capitalismo con algunas limitaciones impuestas por el Estado. Un poco a la derecha del socialismo estatal y un poco a la izquierda del liberalismo, sugirió Barrett. Algo por el estilo.
Pero ya probaron ese sistema a mediados del siglo XX y fracasó, ¿verdad? Tuvo su día. Llevó inevitablemente al socialismo total, lo que produjo la violenta reacción compensadora del capitalismo total, y después la caída y el nacimiento del capitalismo sindicalista. Eso nos dio un gobierno que se hacía pasar por libertario mientras reprimía todas las libertades individuales en nombre de la libertad. Entonces, si lo que quería tu grupo era retrasar el reloj económico hasta el año 1955, digamos, sus ideas no debían de tener mucha sustancia. Han parecía aburrido con esa sucesión de abstracciones. Usted tiene que entender que yo no estaba en los consejos ideológicos más altos, dijo. Era solo un economista. Exacto. ¿Qué responsabilidades concretas tenías en el partido? Planificaba la conversión final a nuestro sistema, basando tus procedimientos en el liberalismo modificado de Ricardo. Sí, en cierto modo. Y evitando, espero, la tendencia al fascismo que aparecía en el pensamiento de Keynes. Podríamos decir que sí, dijo Han, levantándose y ensayando una sonrisa rápida, vaga. Mire, Jim, me encantaría seguir discutiendo todo esto con usted en otro momento, pero ahora tengo que irme. Ned Altman me pidió que fuera a ayudarle a hacer una danza para atraer los rayos, con la esperanza de que infunden vida a aquel montón de tierra. Así que si no le molesta. Han se retiró rápidamente. Barrett estaba más perplejo que nunca. Han no había discutido nada. Lo único que había hecho era mantener una conversación pobre, débil y evasiva, dejándose llevar de un lado para otro por las preguntas de Barrett. Y había dicho un montón de tonterías. Daba la sensación de que no sabía cuál era la diferencia entre Keynes y Ricardo, y que no le importaba, cosa rara en un supuesto economista. Parecía no saber ni remotamente qué representaba su partido político. No había protestado cuando Barrett le soltó una serie de conceptos doctrinarios deliberadamente estúpidos. Tenía tan poca preparación revolucionaria que desconocía la asombrosa broma de Hatchett 11 años antes. Parecía falso de la cabeza a los pies. ¿Cómo era posible entonces que le hubieran encontrado suficientes méritos para mandarlo a la estación Hawksville? Allí solo enviaban a los principales activistas y a los más eficaces opositores del gobierno. Sentenciar a un hombre a la estación Hawksville era casi como sentenciarlo a muerte, paso que no podía dar a la ligera un gobierno tan preocupado por mostrarse benévolo, respetable y tolerante. Barrett no entendía por qué estaba allí Han. Parecía sinceramente angustiado por ese destierro, y era evidente que había dejado arriba a una esposa amada, pero no había en él ninguna otra cosa que resultara convincente. ¿Sería, como había sugerido Don Latimer, algún tipo de espía? Barrett rechazó la idea enseguida. No quería que lo afectara la paranoia de Latimer. No era nada probable que el gobierno enviara a alguien a finales del período cámbrico, en un viaje sin retorno y solo para espiar a un grupo de revolucionarios avejentados que nunca podrían volver a crear problemas. Entonces, ¿qué estaba haciendo allí Han? Habría que seguir vigilándolo, decidió Barrett. El propio Barrett se encargó de parte de esa vigilancia, pero se ocupó de conseguir ayuda. Cuanto menos, el proyecto de vigilancia de Han podría servir como una especie de terapia para los casos psicopáticos ambulatorios, los que eran superficialmente funcionales, pero que estaban llenos de miedos y supersticiones. Podrían aprovechar esos miedos y supersticiones y jugar a los detectives, lo que mejoraría su propia imagen y ayudaría a Barrett a comprender el significado de la presencia de Han en la estación. Al día siguiente, durante el almuerzo, Barrett llevó aparte a Don Latimer. Anoche hablé un poco con tu amigo Han, dijo Barrett, y las cosas que me contó me parecieron un poco raras. Latimer se animó. ¿Raras? ¿En qué sentido? Traté de ver qué sabía de economía y de teoría política, o no sabe nada de ninguna de las dos cosas, o cree que soy tan imbécil que no necesita decir nada coherente cuando habla conmigo. En cualquier caso, es raro. Te dije que era sospechoso. Bueno, ahora te creo, dijo Barrett. ¿Qué vas a hacer? Por ahora nada, así que vigílalo y trata de descubrir por qué está aquí. ¿Y si es un espía del gobierno? Barrett negó con la cabeza.
Tomaremos todas las medidas necesarias para protegernos, Don, pero lo más importante es no actuar de manera precipitada. Quizá lo estamos malinterpretando, y no quiero hacer nada que vuelva incómoda nuestra convivencia. En un grupo como este, para mantener la cohesión tenemos que evitar las tensiones antes de que ocurran. Así que no seremos nada duros con Han, pero lo tendremos controlado. Quiero que me informes con regularidad, Don. Vigílalo atentamente. Hazte el dormido y obsérvalo. Si fuera posible, echa una mirada a escondidas a esas notas que ha estado tomando, pero hazlo con discreción, sin que sospeche. Latimer enrojeció de orgullo. Puedes contar conmigo, Jim. Otra cosa, busca ayuda. Organiza un pequeño equipo para vigilar a Han. Ned Altman parece llevarse bien con él. Ponlo también a trabajar. Busca a otros, algunos de los más enfermos, que necesitan responsabilidades. Ya sabes de quiénes hablo. Te pongo al frente de este proyecto. Recluta a tus hombres y distribuye las tareas. Reúne información y después transmítemela. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijo Latimer. Y se pusieron a vigilar al nuevo. El día siguiente era el quinto que pasaba Lu Han en la estación. Mel Rudiger necesitaba a dos hombres para ir a pescar, en reemplazo de los que habían salido con la expedición al mar interior. Llévate a Han, sugirió Barrett. Rudiger habló con Han, a quien pareció gustarle mucho la oferta. No entiendo mucho de pesca con redes, dijo, pero me encantaría ir. Te enseñaré todo lo necesario, dijo Rudiger. En media hora serás un experto pescador. Tienes que recordar que en realidad no buscamos peces. Lo que cae en nuestras redes son montones de invertebrados tontos, a los que no cuesta mucho engañar. Ven conmigo y te enseñaré. Barrett se quedó un largo rato en el borde del mundo, observando el pequeño bote que cabeceaba sobre las olas del Atlántico. Durante las siguientes 2 horas, Han estaría fuera de la estación Hawksville, sin poder volver hasta que lo decidiera Rudiger. Eso daba a Latimer una oportunidad perfecta para estudiar el cuaderno de Han. Barrett no sugirió exactamente a Latimer que violara de esa manera la intimidad de su compañero de vivienda, pero sí le hizo saber que Han estaría un rato en el mar. Contaba con que Latimer sacara la conclusión apropiada. Rudiger nunca se alejaba demasiado de la costa, 800, 1000 metros, pero a esa distancia las aguas ya eran bastante turbulentas. Las olas venían rodando con miles de kilómetros de energía acumulada y golpeaban con fuerza contra los colmillos rocosos que servían de rompeolas. La plataforma continental bajaba con suavidad hacia el mar, y por lo tanto las aguas no eran demasiado profundas, incluso a cierta distancia de la costa. Rudiger había hecho mediciones hasta 1 milla mar adentro y no había encontrado ninguna profundidad superior a los 50 metros. No era que temieran caerse del mundo si se alejaban demasiado por el este. Lo que motivaba su cautela era sencillamente que para hombres avejentados remar 1 milla usando pequeños remos fabricados con cajas viejas representaba un gran esfuerzo. Arriba no se les había ocurrido mandarles un motor fuera borda. Mirando hacia el horizonte, Barrett tuvo un extraño pensamiento. Le habían dicho que el equivalente femenino de la estación Hawksville estaba instalado a una distancia segura, un par de cientos de millones de años en el futuro. Pero, ¿cómo podía tener la certeza de eso? El gobierno de arriba no difundía comunicados de prensa sobre los campos de prisioneros que tenía en el pasado, y de todos modos era insensato creer en algo que saliera de una fuente gubernamental, por indirecta que fuera. En tiempos de Barrett, la ciudadanía ni siquiera conocía la existencia de la estación Hawksville. Él se había enterado durante los interrogatorios, cuando habían intentado doblegarlo explicándole a dónde podían llegar a mandarlo. Después, tal vez adrede, se habían filtrado algunos detalles. La nación descubrió que sí era cierto que a los políticos incorregibles los enviaban al principio de los tiempos. Después se aclaró que los hombres iban a una era y las mujeres a otra, pero Barrett no tenía ningún motivo para creerlo. Por lo que sabía, podía haber otra estación Hawksville en alguna parte de ese mismo año, y nadie de los que vivían allí tenía cómo enterarse. Un campo de mujeres del otro lado del Atlántico, digamos, o quizá solo del otro lado del mar interior. Barrett comprendía que eso no era muy probable.
Con todo el pasado a su disposición para desterrar a los activistas políticos, los nerviosos hombres de arriba no correrían el riesgo de que los dos grupos deportados se juntaran y engendraran una pequeña tribu de subversivos. Tomarían todas las precauciones necesarias para poner entre los hombres y las mujeres una impenetrable barrera de épocas. Pero era una idea tentadora. De vez en cuando, Barrett pensaba si Janet no estaría en esa otra estación Hawksville. Cuando examinaba la idea racionalmente, sabía que era imposible. Janet había sido arrestada en el verano de 1994 y desde entonces nadie había vuelto a tener noticias de ella. Las deportaciones a la estación Hawksville no habían empezado hasta 2005. En 1998, la última vez que había hablado con él del tema, el propio Hawksville no había perfeccionado el proceso de transferencia en el tiempo. Eso significaba que habían pasado por lo menos 4 años, probablemente más de 11, entre el momento de la detención de Janet y el comienzo de los envíos a la era cámbrica. Si Janet hubiera estado en una prisión estatal todo ese tiempo, el movimiento clandestino seguramente se habría enterado de alguna manera. Pero nadie había tenido noticias. Por lo tanto, la conclusión lógica era que el gobierno se había deshecho de ella, con toda probabilidad a los pocos días de su arresto. Era una locura pensar que Janet había llegado viva a 1995, y mucho menos que la habían mantenido incomunicada hasta que Hawksville terminó su investigación y que después la habían enviado a aquel segmento del pasado. No, Janet estaba muerta. Pero Barrett, como cualquier otro, se permitía el lujo de algunas ilusiones. Así que a veces tenía la fantasía de que la habían mandado al pasado, y eso lo llevaba a otra fantasía aún más descabellada, según la cual podría encontrarla allí mismo, en esa época. Ahora, calculaba, tendría cerca de 70 años. Hacía 35 años que no la veía. Trató de imaginarla como una viejecita gorda y no pudo. Sabía que la Janet que había vivido en su recuerdo todas esas décadas era muy diferente de cualquier Janet que hubiera podido sobrevivir. Mejor ser realista y admitir que estaba muerta, pensó. Mejor no esperar a encontrarla, porque el deseo podía cumplirse y acabar de manera terrible con su sueño. Pero la idea de una estación Hawksville femenina en esa misma época planteaba interesantes posibilidades que podían ser muy útiles. Barrett se preguntó si podía transmitir la idea a los demás de manera convincente. Quizá sí. Quizá con un poco de esfuerzo podría hacerles creer en la existencia de 2 estaciones Hawksville simultáneas en la misma época, separadas no por el tiempo, sino apenas por la geografía. Si creyeran eso, pensó, podría ser su salvación. Los ejemplos de psicosis degenerativa empezaban ahora a multiplicarse. Demasiados hombres llevaban allí demasiado tiempo, y un colapso alimentaba el siguiente. La tensión de vivir en ese mundo baldío y estéril, que no estaba hecho para los seres humanos, iba erosionando a los presos. El destino de Baldosto y Altman y los otros enfermos sería el destino de todos los demás. Los hombres necesitaban proyectos continuos para seguir funcionando, para combatir el aburrimiento mortal. Empezaban a caer en la esquizofrenia, como Baldosto, o se metían en proyectos disparatados, como la novia de Frankenstein de Altman, o la búsqueda de la puerta extrasensorial de Latimer. ¿Qué pasaría, pensó Barrett, si pudiera entusiasmarlos con la idea de llegar a otros continentes? Una expedición alrededor del mundo. Quizá podrían construir algún tipo de barco grande. Eso ocuparía a muchos hombres durante un largo tiempo. Y tendrían que inventar algunos instrumentos de navegación, brújulas, sextantes, cronómetros, etc. Alguien tendría que improvisar una radio. Por supuesto, los fenicios se las habían arreglado bastante bien sin radios y sin cronómetros, pero en realidad no habían salido al mar abierto. Se habían mantenido cerca de la costa. Pero en ese mundo casi no había costas, y además los presos de la estación no eran fenicios. Necesitarían ayuda para navegar. Diseñar y construir el barco y los instrumentos era el tipo de proyecto que podía llevar 30 o 40 años. Algo de largo alcance donde centrar nuestras energías, pensó Barrett. Por supuesto, no viviré lo suficiente para ver zarpar ese barco, pero no importa.
Es una manera de conjurar el colapso. La verdad es que no me importa lo que pueda haber del otro lado del mar, pero sí me importa, y mucho, lo que le pasa aquí a mi gente. Hemos construido la escalera que lleva al mar, pero ya está terminada. Ahora necesitamos hacer algo más grande. Las manos ociosas propician mentes ociosas, mentes enfermas. Le gustaba la idea de que se le había ocurrido. Llevaba semanas preocupado por el deterioro de las condiciones de la estación y buscando alguna manera nueva de hacerle frente. Ahora creía que tenía la solución. Un viaje, el arca de Barrett. Al volver la cabeza vio a Don Latimer y a Ned Altman a sus espaldas. —¿Cuánto hace que estáis aquí? —preguntó. —2 minutos —dijo Latimer—. No queríamos interrumpirte. Parecías muy concentrado. —Estaba soñando —dijo Barrett. —Tenemos algo para mostrarte —dijo Latimer. Entonces Barrett vio el fajo de papeles que tenía en la mano. Altman asintió vigorosamente con la cabeza. —Tienes que leerlo. Lo trajimos para que lo leas. —¿Qué es? —preguntó Barrett. —Las notas de Han —dijo Latimer. Barrett vaciló un momento, sin decir nada, sin intentar quitar los papeles de la mano de Latimer. Estaba contento de que Latimer hubiera hecho eso, pero tenía que ser prudente. La propiedad privada era sagrada en la estación Hawksville. Inmiscuirse en lo que otro había escrito era una falta ética grave. Por eso Barrett no había ordenado expresamente a Latimer que registrara la litera de Han. No podía implicarse en un delito tan flagrante. Pero, por supuesto, tenía que saber en qué andaba. Sus responsabilidades como líder de la estación, se dijo, trascendían el código moral. Por eso había pedido a Latimer que vigilara a Han, y por eso había pedido a Rudiger que llevase a Han a pescar. Latimer había dado el paso siguiente sin necesidad de que se lo insinuaran. Esto de revisar las pertenencias de alguien no me convence mucho, Don, dijo Barrett finalmente. Tenemos que saber algo más sobre ese hombre, Jim. Sí, pero una sociedad tiene que regirse por su propia moral, aunque se esté defendiendo de posibles enemigos. Esa era nuestra queja contra los sindicalistas, ¿recuerdas? Ellos nos jugaban limpio. ¿Acaso somos una sociedad? Dijo Latimer. Claro que sí. Somos toda la población del mundo, un microcosmos, y yo represento al Estado, que ha de tener sus leyes. No sé si quiero mirar esos papeles que tienes ahí, Don. Me parece que deberías hacerlo. Cuando caen en manos del Estado pruebas importantes, el Estado tiene la obligación de examinarlas. Me refiero a que aquí no solo está en juego el bienestar de Han, también tienes que velar por el resto de los presos. ¿Hay algo importante en los papeles de Han? Vaya si lo hay, intervino Altman. Es totalmente culpable. Recuerda, dijo Barrett con voz tranquila, que nunca te pedí que me trajeras esos documentos. Que hayas curioseado en ellos es un problema tuyo con Han, al menos hasta que se demuestre que hay motivos para tomar medidas contra él. ¿Está claro? Latimer parecía un poco dolido. Supongo que sí. Encontré los papeles escondidos en la litera de Han después de su partida en el bote de Rudiger. Sé que no tengo que invadir su intimidad, pero me vi obligado a observar qué es lo que está escribiendo. Y mira lo que descubrí. Es un espía. Ofreció el fajo de papeles doblados a Barrett. Barrett los agarró y les echó una rápida mirada sin leerlos. Los estudiaré un poco más tarde, dijo. ¿Qué es lo que ha escrito Han? En pocas palabras. Una descripción de la estación y un perfil de la mayoría de los hombres que ha conocido, dijo Latimer. Sonrió con frialdad. Los perfiles son muy detallados y no muy halagadores. La opinión que Han tiene de mí es que he perdido la razón y que no quiero reconocerlo. Su opinión sobre ti es un poco más favorable, Jim, pero no mucho. Las opiniones de ese hombre no son de mucho valor, dijo Barrett. Tiene todo el derecho a pensar que somos un montón de viejos chiflados. Quizá lo seamos. Ha hecho un pequeño ejercicio literario a nuestra costa. Nosotros. También ha andado merodeando por el martillo, dijo Altman en tono rotundo. ¿Qué? Vi cómo iba hasta allí por la noche, tarde. Entró en el edificio. Lo seguí sin que se diera cuenta. Se quedó un largo rato mirando el martillo, caminando alrededor y estudiándolo. No lo tocó. ¿Por qué demonios no me lo dijiste enseguida? Preguntó Barrett con brusquedad. Altman parecía confundido y aterrorizado. Parpadeó 5 o 6 veces
y retrocedió nerviosamente, pasándose las manos por el pelo amarillo. No estaba seguro de que fuera importante, dijo finalmente. Quizá era solo curiosidad. Primero tuve que hablar del tema con Don, y no pude hacerlo hasta que Hank se fue de pesca. La cara de Barrett se llenó de sudor. Se recordó que estaba hablando con un individuo un poco psicótico y contuvo la voz todo lo posible, disimulando la alarma repentina que se había apoderado de él. Escucha, Ned, si alguna vez vuelves a sorprender a Hank cerca del equipo de transmisión temporal, me lo haces saber enseguida. Vienes a verme inmediatamente, esté despierto o dormido, comiendo o descansando, sin consultar a Don ni a nadie. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijo Altman. ¿Sabías esto? Dijo Barrett dirigiéndose a Latimer. Latimer dijo que sí con la cabeza. Ned me lo contó poco antes de venir para aquí, pero pensé que era más urgente darte los papeles. Me refiero a que Hank no podría dañar el martillo mientras está en el bote, y lo que pueda haber hecho anoche, hecho está. Barrett tuvo que darle la razón, pero no podía quitarse la angustia. El martillo, por insatisfactorio que les pareciera, era su único punto de contacto con el mundo que los había expulsado. Dependían de él para los suministros, para el nuevo personal, para las escasas noticias que traían los nuevos de arriba. Si algún perturbado destrozaba el martillo, caería sobre ellos el asfixiante silencio del aislamiento total. Incomunicados con todo, viviendo en un mundo sin vegetación, sin materias primas, sin máquinas, volverían al estado salvaje en pocos meses. ¿Pero qué estaría haciendo Hank cerca del martillo? Se preguntó Barrett. Altman soltó una risita nerviosa. ¿Sabes lo que pienso? Que arriba han decidido exterminarnos. Quieren deshacerse de nosotros. Han ha sido enviado aquí como voluntario suicida. Nos está estudiando, preparando todo. Después enviarán una bomba de cobalto a través del martillo y volarán la estación. Tendríamos que destrozar el martillo y el yunque antes de que puedan hacerlo. Pero, ¿para qué habrían de enviar un voluntario suicida? Preguntó Latimer. Si su meta era acabar con nosotros, podrían mandar simplemente una bomba y ahorrarse la gente, a menos que tengan alguna manera de rescatar a su espía. En cualquiera de los casos, no tendríamos que arriesgarnos, argumentó Altman. Empecemos por destrozar el martillo. Impidamos que nos bombardeen desde arriba. Podría ser una buena idea. ¿Tú qué piensas, Jim? Barrett pensaba que Altman estaba loco y que Latimer lo seguía a poca distancia. Yo no me preocuparía tanto por esa teoría de la bomba, Ned, se limitó a decir. Arriba no tienen ninguna razón para eliminarnos, y si la tuvieran, estoy de acuerdo con lo que dice Don. No nos enviarían un agente, sino una bomba. Aún así, quizá deberíamos inutilizar el martillo por las dudas. No, dijo Barrett, en tono enérgico. Agregó, si hacemos algo al martillo, es como si nos cortáramos la cabeza. Por eso es tan serio lo que estuvo haciendo Hank. Y tú, deja también de pensar cosas raras sobre el martillo, Ned. El martillo nos envía comida y ropa, no bombas. Pero, sin embargo, callaos los dos, gruñó Barrett. Quiero ver estos papeles. Habría que proteger el martillo, pensó. Él y Quesada tendrían que idear algún sistema de vigilancia, como habían hecho para las provisiones de fármacos, pero algo más eficaz. Se apartó unos pasos de Altman y Latimer y se sentó en un saliente de roca. Abrió el fajo de papeles. Empezó a leer. Hank tenía una caligrafía apretada que le permitía meter un máximo de información en un mínimo de espacio, como si pensara que era un pecado mortal malgastar papel. Estaba bien, porque allí el papel era un bien escaso, pero era evidente que Hank había traído esas hojas de arriba. Eran delgadas y tenían una textura metálica. Cuando se deslizaban unas sobre otras, producían un susurro. A pesar de que la letra era pequeña, Barrett no tuvo dificultad para descifrarla. La letra de Hank era clara, también sus opiniones. Dolorosamente. Había escrito un análisis detallado de las condiciones en la estación Hawksville, y era un trabajo impresionante. En unas 5.000 palabras bien organizadas, Hank había expuesto todo lo que Barrett sabía que andaba mal. La objetividad de aquel hombre era despiadada. Describía a los hombres como revolucionarios avejentados en quienes el viejo fervor se había vuelto rancio.
Enumeraba a los evidentemente psicóticos y a los que estaban al borde de serlo, y en otra categoría ponía a los que aún resistían, como Quesada y Norton y Rudiger. A Barrett le interesó ver que Hank percibía en esos tres una grave tensión y que podían desmoronarse en cualquier momento. Para él, Quesada y Norton y Rudiger eran casi tan estables como cuando habían caído en el yunque de la estación Hawksville. Pero eso quizás se debía al efecto distorsionador de sus propias percepciones borrosas. Para alguien de afuera como Hank, el panorama era diferente y quizá más preciso. Barrett se obligó a no saltar hasta la valoración que Hank hacía de él. Siguió leyendo con tenacidad la descripción del probable futuro de la población de Hawksville. Nada brillante. Hank pensaba que el proceso de deterioro era acumulativo e imparable, y que a cualquier hombre que hubiera estado en aquel sitio más de un año o dos lo doblegarían pronto el aislamiento y el desarraigo. Barrett pensaba lo mismo, aunque creía que los más jóvenes resistían algo más. Pero el razonamiento de Hank era inexorable y su evaluación de las posibilidades parecía convincente. ¿Cómo ha sabido tanto de nosotros en tan poco tiempo?, se preguntó Barrett. ¿Será tan agudo o será que no somos muy transparentes? En la quinta página, Barrett encontró la descripción que Hank hacía de él. No le gustó. La estación, había escrito Hank, está nominalmente bajo la autoridad de Jim Barrett, un revolucionario de la vieja guardia que lleva aquí cerca de 20 años. Barrett es el prisionero de mayor jerarquía en cuanto a antigüedad. Toma las decisiones administrativas y parece servir de fuerza estabilizadora. Algunos de los hombres lo adoran, pero no creo que pudiera ejercer una influencia real en caso de que alguien cuestionara su autoridad o intentara derrocarlo. En la imprecisa anarquía social de la estación Hawksville, el gobierno de Barrett se basa casi por completo en el consentimiento de los gobernados, y si le retiraran su apoyo, como en la estación no hay armas, él no podría imponer su voluntad. De todos modos, no me parece probable que eso vaya a ocurrir, puesto que la mayoría de los hombres de este lugar están desvitalizados y desmoralizados, y no tendrían fuerzas para organizar una insurrección contra Barrett, aunque lo necesitaran. En general, Barrett ha sido una fuerza positiva dentro de la estación. Aunque algunos otros hombres del lugar tienen calidades de liderazgo, es evidente que sin él todo esto se habría fragmentado en una desastrosa confusión hace mucho tiempo. Sin embargo, Barrett es como una viga fuerte roída desde dentro por las termitas. Parece sólido, pero un buen empujón lo quebraría. Una reciente herida en un pie ha tenido para él un efecto evidentemente nefasto. Los otros hombres dicen que solía tener una gran energía física y que su autoridad provenía en gran medida de su estatura y de su fuerza. Ahora Barrett apenas puede caminar, pero creo que el problema de Barrett es inherente a la vida de la estación Hawksville y que no tiene mucho que ver con su cojera. Lleva muchos años alejado de los impulsos humanos normales. El ejercicio del poder le ha dado la ilusión de estabilidad y le ha permitido seguir funcionando, pero el suyo es un poder en un vacío, y dentro de él han ocurrido cosas de las que no tiene ninguna conciencia. Necesita terapia urgente. Quizá ya no se pueda hacer nada por él. Atónito, Barrett leyó ese pasaje varias veces. Las palabras se le clavaban como agujas. Roído desde dentro por las termitas. Un buen empujón. Dentro de él han ocurrido cosas. Terapia urgente. No se puede hacer nada por él. Las palabras de Hank enfadaron a Barrett menos de lo que esperaba. Hank tenía derecho a su propia opinión. A lo mejor hasta tenía razón. Barrett llevaba allí demasiados años viviendo separado de los demás. Nadie se atrevía a hablarle sin rodeos. ¿Se habría deteriorado? ¿Acaso los demás lo estarían tratando con demasiada amabilidad? Finalmente, Barrett dejó de releer lo que Hank había escrito sobre él y continuó hasta la última página de las notas. El ensayo terminaba con estas palabras. Por lo tanto, recomiendo el rápido cese de la colonia penal de la estación Hawksville y hasta donde sea posible la rehabilitación terapéutica de sus presos. ¿Qué demonios era aquello? Parecía el informe de un inspector para conceder una libertad condicional. Pero no había libertad condicional en la estación Hawksville. Aquella disparatada frase final anulaba la viabilidad de todo lo precedente.
Que Han percibiera con tanta claridad y agudeza lo que pasaba en la estación no servía para nada. Un hombre que podía escribir recomiendo el rápido cese de la colonia penal de la estación Hawksville. Estaba loco. Era evidente que Han fingía preparar un informe para el gobierno de arriba. Con prosa enérgica y capaz, había diseccionado la estación y ofrecido un análisis total. Pero un muro de 1.000 millones de años de espesor le impedía presentar ese informe. Así que Han estaba delirando, tanto como Altman y Baldosto y los demás. En su mente febril creía que podía enviar mensajes a la gente de arriba, documentos pomposos en los que trazaba los defectos y los puntos flacos de los demás prisioneros. Eso planteaba una escalofriante posibilidad. Han podía estar chiflado, pero no había estado en la estación el tiempo suficiente para haberse vuelto loco allí. Tenía que haber traído su locura de arriba. ¿Qué pasaría si hubieran dejado de usar la estación Hawksville como campo de prisioneros políticos?, se preguntó Barrett, y estuvieran comenzando a usarla como manicomio. Era una idea tenebrosa, una cascada de psicópatas cayendo en la estación. Del martillo llovería todo tipo de desechos humanos, hombres que habían ido perdiendo la razón de manera honorable a causa de la tensión nerviosa producida por el largo confinamiento, tendrían que hacer sitio a locos comunes. Barrett se estremeció. Apuntó con los papeles de Han hacia Latimer, que estaba sentado a pocos metros de distancia observándolo con atención. —¿Qué te pareció esto? —preguntó Latimer. —Creo que cuesta valorarlo con una sola lectura. Se frotó la cara con la mano, apretando con fuerza. Pero es probable que el amigo Han tenga algún trastorno mental. Esto no me parece obra de un hombre sano. —¿Crees que es un espía de arriba? —No —dijo Barrett—, no lo creo, pero me parece que él piensa que es un espía de arriba. Eso es lo que me resulta más alarmante. —¿Qué vas a hacer con él? —quiso saber Altman. —Por el momento solo observarlo y esperar —dijo Barrett con suavidad. Dobló el delgado fajo de papeles y se lo dio a Latimer. —Deja esto exactamente como lo encontraste, Don, y que Han no tenga la menor sospecha de que lo has leído o sacado de allí. —De acuerdo. Y ven a verme en cuanto creas que tengo que enterarme de algo relacionado con él —dijo Barrett—. Puede estar muy enfermo. Quizá necesite toda nuestra ayuda. Y este es el final, por favor, el final de estos capítulos. ¿Qué piensan ustedes? Ay, no se puede dejar de tener la esperanza de que este espía sea un real espía. De que les hayan mentido, les hayan dicho que solamente hay un camino, pero en realidad no, en realidad hay un camino de ida y uno de vuelta. Dios, ojalá sea así, ¿verdad? Pero bueno, no lo sabemos. Tal vez quieran destruirlo todo también. Hay tantas posibilidades. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Déjenme en los comentarios qué piensan. ¿Qué está haciendo Hans en la estación Hawksville? Y bien amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya interesado mucho. Por favor, déjenme sus likes, sus comentarios y suscríbanse. Nos vemos mañana con la continuación de esta historia emocionante. Que sigan bien. Hasta mañana.